Buenas noches. Hay pocas cosas más importantes para los colombianos que saber que el Estado vigila con ojo de águila la destinación de nuestros recursos fiscales, la plata que se saca de nuestros impuestos. Por eso cada peso del presupuesto fiscal invertido por el Estado en salud, educación, infraestructura y a otros servicios públicos es vigilado por entidades como la Contraloría, la Procuraduría y las veedurías ciudadanas. A pesar de estos controles, grandes tajadas de nuestro dinero terminan en los bolsillos de funcionarios corruptos que tienen acceso a esos recursos. Y así como hay mestizos corruptos, afros corruptos, también hay indígenas corruptos. Por eso cada vez más colombianos se hacen la pregunta, ¿será que se está vigilando adecuadamente los miles de millones de pesos que se le otorgan a los cabildos indígenas con el fin de evitar corrupción entre ellos? En los últimos 4 años, el gobierno nacional ha entregado 3.3 billones de pesos a las comunidades indígenas. Cada año, ellos reciben 144 mil millones de pesos, plata que es canalizada de forma directa, sin mayores filtros ni controles, a los cabildos con el fin de fomentar el desarrollo general de sus poblaciones. Se puede decir que nuestro gobierno confía en la buena fe de los líderes indígenas. Muchos cumplen con su responsabilidad, pero como nos muestra Gloria Lozano en su investigación, hay otros que están siendo seriamente cuestionados por los mismos indígenas. El 16 de diciembre de 1991 ocurrió una masacre en la vereda El Nilo del municipio de Caloto, al norte del departamento del Cauca. Mataron a mi marido y sobreviviente yo me quedé porque yo me volé por esa peña por ahí para abajo, por ese lado. Y allí murió mi hermana y mi esposo. Ella es María Elena Cuetia, una de las sobrevivientes de la masacre. Según las investigaciones, miembros de la Policía Nacional llegaron a defender la invasión de esa tierra que los indígenas pretendían hacer y comenzaron a disparar en complicidad de algunos grupos armados, según lo relata María Elena. Quedaron picados mujeres, hombres, más que todo las mujeres bolearon hacha y machete, o sea que los cuarticiaron como un pollo. La masacre se cometió 6 meses después de que se firmara la Constitución de 1991. Que la opinión nacional nos espera algo muy grande. Veinte personas, entre hombres y mujeres, murieron esa noche. Uno siente muy maluco. Años después, se determinó que los policías eran culpables y se obligó a indemnizar a los familiares de las 20 víctimas del Nilo. Se ordenó el pago de casi 20.000 millones de pesos para algunos de los familiares de las víctimas. La plata fue entregada a los líderes indígenas y a un colectivo de abogados. Esa ayuda económica, aunque no iba a reparar el dolor que sintieron por la muerte de sus seres queridos, era al menos la reparación en dinero que tanto estaban esperando. Pero no sé dónde se fueron todas las platas que han girado. Esa era la misma pregunta que se hacían el resto de los familiares, como Agustina Pete, quien perdió a sus 2 hijos. ¿Le roban la plata? A mí me da tristeza porque por los hijos míos nomás aprovechan, otro nomás aprovecha, la mamá no aprovecha ni un peso uno. Por eso es que me da tristeza. O como Pedro Dicue, a quien también le asesinaron a su hijo. Nos engañaron, que no nos pagaron,
que sí lo pagaban, todas las ayudas que llegaba a mandar al gobierno, ahí no nos llega la mano de ninguno de nosotros. Clotilde Dicue, quien perdió a su mamá y a su hermano, asegura lo mismo. El Estado cumplió lo que tenía que, lo que él prometió en la sentencia. ¿Pero en dónde está la plata? No, señora. Rosa Elvira Tombe es familiar de las víctimas. Entre la organización indígena, Alvear Restrepo, comenzaron así a recoger firmas. La firma les daría poder a los abogados Alvear Restrepo. Algunos de los indígenas ni siquiera fueron consultados para firmar y ellos dicen que les falsificaron sus firmas. Levanten la mano quienes de ustedes son familiares de las víctimas del Nilo. ¿Usted o alguien de su familia firmó algún poder para que lo representara la firma de abogados Alvear Restrepo? No, eso nosotros no conocíamos ni firmar nada. ¿Y cómo vamos a firmar cuando no sabíamos ni siquiera ni escribir ni leer? No, señora, no firmamos nada, ni conocemos eso como es. Ninguno de los entrevistados por Séptimo Día estuvo de acuerdo con esa alianza. No se ha firmado ningún poder a ninguno de los abogados Alvear Restrepo y Matezón. Nosotros no distinguíamos a esos abogados. Si ellos no firmaron ningún poder para que lo representara la firma de abogados Alvear Restrepo, entonces, ¿qué pasó con esos 20.000 millones de pesos que desembolsó en aquella época la Policía Nacional? Diana Perafán es una líder indígena. La plata ya se sabe que la tiene Alvear Restrepo y otro porcentaje del 10% se fue para el CRIC y para la CIN para poder funcionar. Ahí los culpables, la verdad es la organización indígena, ASIN, CRIC y Alvear Restrepo. El colectivo de abogados Alvear Restrepo se quedó con el 30%, es decir, de los casi 20.000 millones de pesos, 6.000 millones fueron para ellos por concepto de servicios legales. Esto quiere decir que si se hubieran repartido los 14.000 millones restantes entre las 20 familias de las víctimas, más o menos les habría correspondido unos 700 millones de pesos, teniendo en cuenta algunas variables en la repartición. Algunos familiares como María Elena sí recibieron en aquella época algo de dinero de los casi 20.000 millones de pesos que se giraron. Nos pagaron 6.800.000. Y a otras víctimas contactadas por Séptimo Día les dieron sumas parecidas a esa. 3.800.000 que yo recibí. Y así como lo que sucedió en el Nilo, convirtiéndose en un símbolo, honrosa invitación, quiero ofrecerles toda la... 6 meses después de la firma de la Constitución, en muy poco tiempo, comenzaron los presuntos actos de corrupción en algunos cabildos y todos tienen algo en común. Un Estado que le entrega recursos a líderes indígenas, según muchos, sin suficiente control. El gobierno nacional destina cada año miles de millones de pesos en beneficio de las comunidades indígenas, pero muchos de estos integrantes se preguntan, ¿en dónde está el dinero cuando muchos de ellos están en la pobreza absoluta? ¿Cuál es el control que está ejerciendo el gobierno nacional sobre estos recursos que están entregando y que salen del bolsillo de todos los colombianos? Alfredo Rangel es senador de la República y ha estudiado durante varios años la problemática de las comunidades indígenas en el Cauca. Hay mucha malversación de fondos, hay demasiada corrupción. No puedo decir que todos los líderes indígenas, pero la gran mayoría son una parranda de haraganes. ¿Pero por qué? Porque el Estado lo permite. Los dineros del Sistema General de Participación que llegan a los alcaldes son supervisados por los entes de control, pero el dinero de los proyectos productivos que se giran directamente a las comunidades indígenas son supervisados por ellos mismos. Séptimo Día buscó al representante legal del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca,
una de las entidades señaladas por las víctimas del Nilo de haberse quedado con el dinero de la reparación. Y que allí Hablamos con el consejero mayor, Eduardo Tamayo. Hoy las víctimas siguen asegurando que el CRIC se quedó con ese dinero. Ellas quieren saber qué pasó con esa plata. muchos de esos, no digamos que muchos, pero sí varios de los que estaban en el listado de víctimas no fueron clasificados en su momento. Quedaron, no sé si por fuera o quedaron pendientes. Eso es lo que tenemos que clarificar bien. Estamos en esa investigación. Una investigación que para las víctimas no ha dado ningún resultado. Séptimo Día buscó a la ASIN, señalados por las víctimas de quedarse también con el dinero. Se estableció una cita, pero a último momento se retractaron de la entrevista. Ellas mismas las eligieron. También buscamos a Luis Guillermo Pérez. Él es el director de la firma de abogados Alvear Restrepo. ¿Cada una de las familias o digamos un miembro de cada una de las 20 familias les firmó a ustedes un poder? Sí, entregaron poderes, efectivamente. Ellas dicen que nunca le firmaron a ustedes ningún poder. Mire. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes son familiares de las víctimas del Nilo? No, eso nosotros no conocíamos ni firmar nada. ¿Y cómo vamos a firmar cuando no sabíamos ni siquiera ni escribir ni leer? Bueno, ahorita te vamos a entregar copia de los poderes que recibimos de todos los familiares. ¿Y por qué estas personas afirman que no les dieron a ustedes ningún poder? O sea, que esas personas están mintiendo sobre ellas mismas. Están engañadas, digamos, ¿Y quién las está engañando? Las engaña el Ministerio de Defensa. Detrás de todo esto hay una estrategia de deslegitimar el trabajo de los defensores de derechos humanos, de querer acabar con el tejido social del CRIC y de la ASIN. Recordemos que varios de los familiares de las víctimas dijeron que no recibieron nada de dinero y otros recibieron algo insignificante. 3.800.000 que yo recibí. Nos pagaron 6.800.000. Esa es la cifra que yo quiero que usted me diga, doctor Pérez. ¿Cuánto se le pagó familia por familia y cuánto es el total? Ya le he dicho y le reitero, yo no he totalizado las cifras. Pero han pasado 23 años, usted mismo me ha dicho, como no tiene el total del dinero. Aquí está. En ese momento, la directora administrativa de Alvear Restrepo, Soraya Gutiérrez, quien nos estaba acompañando durante la entrevista, respondió. Por la víctima de Carolina Tombé se entregó la suma de 78 millones de pesos. Por la víctima de José Jairo Secuel se entregaron 68 millones de pesos y total 68 millones de pesos. Por la víctima de José Alberio Pilcue se entregaron, ahí está el total de cada uno, de cada familia. Pero son las propias víctimas del Nilo quienes aseguran que no recibieron ese dinero. Ellos reafirmaron que se quedaron con el 30% de la indemnización. De ese 30% nosotros destinamos un 10% al CRIC y a la ASIN para ayudar a fortalecer sus procesos organizativos. Hemos sido engañados por la diligencia indígena, por la CIN y el CRIC y los abogados Alvear Restrepo. Ya fue quien las dejó aquí. Luis Ebelis Andrade es senador de la República y representa a los indígenas en Colombia. Además, fue presidente de la ONIC durante 8 años. Las víctimas del Nilo aseguran que el dinero de su reparación de las 20 víctimas se quedó en manos de la CRIC, de la ASIN y del colectivo de abogados Alvear Restrepo. ¿Usted qué sabe al respecto? La verdad no tengo claridad sobre el tema. Si eso es así, es grave y amerita una investigación desde las autoridades indígenas y desde la justicia ordinaria. Pero, senador, han pasado 25 años para que ya hubieran hecho una investigación, ¿no cree? Es un trabajo que desarrolla de manera autónoma la CIN y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Ellos tienen mayor claridad sobre el asunto. Hablando con indígenas en diferentes regiones del país, Séptimo Día pudo establecer que existen graves denuncias de corrupción dentro de esas comunidades.
Según la Contraloría General de la Nación, en los últimos 10 años tan solo se han denunciado 45 casos de corrupción a esta entidad. Pero hay quienes aseguran que son muchos, muchos más, pero que las denuncias se quedan dentro de los resguardos. Ella es Ana Silvia Secue, una indígena guambiana que conoce muy bien los problemas del Cauca. Hay una realidad muy triste interna dentro de las comunidades indígenas en Cauca, en Colombia, en todos los departamentos, todos los resguardos, sino que es que nadie quiere denunciar porque les da miedo. Y entre ellos no existe ningún control. Por eso no hay cifras exactas de denuncias. Nosotros no vigilamos directamente al resguardo, sino al alcalde municipal que tiene a cargo la administración de la cuenta. Adriana Herrera Beltrán es la Contralora Delegada para el sector social. La vigilancia de la Contraloría es posterior y selectiva y no podríamos entrar a vigilar los 839 resguardos todos los años porque nuestra magnitud de sujetos de control fiscal y de cuentas por vigilar es altísima. El dinero sale del Sistema General de Participación, es decir, del bolsillo de todos los colombianos. Presumimos la buena fe de todos los ciudadanos. Las comunidades indígenas sí tienen controles de los dineros que reciben, pero no es un control total. Y la Fiscalía no puede entrar a intervenir, a aplicar la justicia ordinaria, a menos que alguien denuncie. Pero muy pocos son como las víctimas del Nilo y no denuncian por temor. Y solo la justicia indígena puede actuar. Luisa Fernanda Obando es la fiscal encargada de asuntos indígenas. Hay muchos indígenas que dicen que hay corrupción dentro de los resguardos indígenas y que no hay ningún ente estatal que vaya y fiscalice los dineros que están entrando a esas comunidades. En estos casos, ¿qué hace la Fiscalía? Una de las políticas principales de la Fiscalía es el tema de administración pública. En ese entendido, nosotros ya hemos adelantado casos, precisamente como lo acabas de describir, donde se han desviado los recursos que por ley les pertenece a estas comunidades indígenas. Y esta investigación se ha hecho en coordinación con algunos miembros de algunos resguardos, en donde se les da plena garantía del avance de digamos, del proceso de recopilar evidencias para poder judicializar a los responsables. Juan Fernando Cristo es el ministro del Interior. Los indígenas han sido discriminados durante muchísimos años, han estado atrasados, siguen en el atraso y nos falta avanzar muchísimo más, pero no es recortándole sus derechos, no es centralizando los recursos, no es desconfiando de todas las comunidades indígenas porque hay uno u otro caso de corrupción. Y los controles y la veeduría también quedarán en manos de los líderes indígenas, así como hasta el momento. En cuanto al departamento del Cauca, el gobierno nacional designó este año 13.000 billones de pesos para proyectos productivos que ya fueron asignados al CRIC. Este dinero es aparte de lo que cada año el gobierno designa por el Sistema General de Participación, dineros que llegan a los alcaldes y sí son supervisados por los entes de control. Organizar todo el tema logístico en el sitio. Eduardo Camayo es su representante legal. Este año logramos un acuerdo con el gobierno de que el gobierno destinara un buen rubro para proyectos productivos en el Cauca. Estamos hablando de alrededor de 13.000 millones de pesos para este año. Es nuestra tarea ahora presentar los proyectos de lo que nosotros como comunidades indígenas vayamos a presentar. ¿Y no debería ser al contrario? Primero pasar los proyectos y luego sí que se destinen esos recursos. Si ya destinó el recurso, nosotros somos los que tenemos que empezar a trabajar muy rápidamente en formular los proyectos. Séptimo Día conoció otro caso. Él es el indígena Amílcar Mazagüel, exconcejal del municipio de Puracé, al norte del Cauca. Los recursos que son destinados para la gente más necesitada, para la gente más vulnerable, pues en últimas no lleguen. Él asegura que a mediados de junio de 1997 pasó un proyecto productivo a su cabildo para hacer cultivos hidropónicos en beneficio de él y de su comunidad. Es hacer como un centro piloto donde se demostraran con todos los cultivos tradicionales como la papa, la cebolla, el uyuco.
El proyecto fue aprobado por su cabildo. A mí me asignaron 23 millones de pesos, fueron asignados a través de Bogotá. En aquella época su gobernador era Nelson Masahuel, actual alcalde del municipio. En el momento de que ya se designan, se van a retirar los recursos, pues me hicieron endosar, la autoridad nacional me hizo endosar los cheques, se les entregó a ellos. Amílcar se refiere a que él le entregó a su gobernador, Nelson Masahuel, los 23 millones de pesos que fueron asignados a su nombre para que él comenzara su proyecto, pero se llevó una gran sorpresa. La ejecución del proyecto nunca se hizo. El objetivo que trazamos con el proyecto no se cumplió. Comenzó a pasar el tiempo y Amílcar empezó a reclamarle a su gobernador. Recordemos que los 23 millones fueron asignados exclusivamente para hacer ese proyecto, según lo manifestó Amílcar. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Hablo con el alcalde Nelson Masahuel. Séptimo Día se comunicó con Nelson Masahuel, gobernador de esa época y actual alcalde de Puracé. Señor alcalde, buenas tardes. Le habla Gloria Lozano del programa Séptimo Día. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cuénteme. El señor Amílcar Masahuel dice que le endosó a usted un cheque por 23 millones de pesos para que se hiciera un proyecto productivo. Queríamos preguntarle usted qué hizo con ese dinero. No, eso no es cierto, porque él no va a endosar cheques de eso. Nosotros no manejábamos cheques de ese tipo de proyectos. Aunque el alcalde Nelson Masahuel lo negó, Amílcar le hizo llegar este documento a Séptimo Día, donde se ve la firma de Nelson Masahuel autorizando el proyecto. Séptimo Día estuvo en 14 poblaciones del Cauca. Entrevistó a muchos indígenas. Varios integrantes de las comunidades indígenas del Cauca sienten gran preocupación por los malos manejos de los recursos y dicen que esta situación los ha llevado a la desarmonización entre los grupos indígenas. Eliezer Tenorio es el gobernador del Cabildo Indígena Independiente Huellas de Caloto. Como son platas del Estado, son platas públicas. Entonces, y son platas de la comunidad, son recursos sagrados de la comunidad que llegan allá, entonces que la justicia ordinaria que empiece a investigar y que aplique toda la justicia a estos corruptos. Florentino Collazos es el gobernador indígena suplente de ese mismo resguardo. Ellos montan una plata, 60 millones se puede decir, para medicina tradicional. Cuando ellos sacan la plata, la pena son 5 millones o 3 millones. El resto es para malversación de ellos. ¿Qué pruebas tiene usted de todo lo que ha dicho? Pruebas, como yo le decía, si la fiscalía entrara a escudriñar todo eso, en todos esos papeles, y donde llegue la fiscalía a preguntar a la comunidad, le cuento que ellos no van a salir con nada. ¿Por qué dicen que el CRIC es corrupto si ellos mismos son CRIC? Si la gente que está allá en las mismas comunidades también son CRIC. Y ellos tienen la facultad de hacer todo un ejercicio de autoridad, todo un ejercicio de control y todo un ejercicio de seguimiento. ¿Quién investiga a la CIN y a la CRIC? Pues depende del caso. Yo creo que ellos mismos en su congreso, en su asamblea, tendrán que definir, como lo he dicho, un mecanismo y unos responsables para determinar las responsabilidades en lo que se está denunciando. En diferentes oportunidades hemos tratado insistentemente de localizar al senador Marco Avirama. Él conoce muy bien la problemática del Cauca, además porque es oriundo de Puracé. Desafortunadamente no ha sido posible ubicarlo. Dile que vino Séptimo Día a buscarlo, que es muy importante que podamos hablar con él para el programa de este domingo. Séptimo Día también le preguntó a Pedro Santiago Posada, director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y una de las máximas autoridades en el tema. Muchos indígenas dicen que el dinero no les llega porque hay corrupción entre ellos mismos. ¿Es eso cierto? En los chinos, en los japoneses, en los pieles rojas, en los franceses, hay casos de corrupción, por supuesto. Pero no es una cuestión indígena, es una cuestión humana. Es cierto, también hay corrupción en todo el mundo, pero cualquier persona es vigilada por la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía,
cuando se trata de dineros públicos, y el que es corrupto se va para la cárcel. Muy pocos casos de corrupción entre los indígenas son investigados y castigados penalmente, a diferencia de los indígenas que se vigilan entre ellos mismos y tienen su propia justicia indígena. Si se roban los dineros públicos y son descubiertos, tan solo recibirán un par de latigazos y listo. La corrupción está en el corazón del hombre y los indígenas son hombres. Otras denuncias señalan a cabildos de aumentar sus poblaciones, inscribiendo en sus censos a personas que no son indígenas con el fin de justificar ante el gobierno nacional la obtención de más recursos. Por otra parte, Séptimo Día también ha recibido denuncias sobre cabildos que, a pesar de recibir presupuesto para centros de salud, escuelas y viviendas, estos aún no existen. También hemos recibido nuevas denuncias de corrupción en departamentos como Amazonas, Nariño y otras más de La Guajira. Precisamente allí, a La Guajira, viajó Alejandra Rodríguez. Su historia cuando regresemos. En segundos. Todo el dinero se va para 5 manos, 5 personas, mientras que los otros compañeros tienen mala vivienda, no tienen a dónde dormir, a dónde cocinar y los dineros no se ven. No se vayan. Escuchar sobre corrupción en La Guajira no es extraño, pero poco se ha hablado de corrupción dentro de los cabildos indígenas. Lo que llama la atención es que muchos de los denunciantes son los mismos indígenas que denuncian a sus líderes. Cuando Alejandra Rodríguez viajó hace poco a Uribia, uno de los fenómenos que más le llamó la atención no eran solo las graves denuncias, sino el temor que mostraban las supuestas víctimas, quienes muchas veces debieron huir por amenazas. Y en medio de esta situación se escucha mucho la palabra armonización cuando se habla sobre la autonomía indígena. Pero en Uribia, cuando entre indígenas se toca el tema de la distribución de recursos, se percibe todo menos armonía. Rosa Uriana es una indígena wayú de 50 años que vive en la Alta Guajira. Yo no tengo casa. Yo no tengo comida, yo soy pobre. Y la agua, esa es la única, agua poquito, no hay nada. Una mujer que ha soportado la pobreza de su pueblo. Roto, mira. Roto. Y que también sobrevive a la sed. Poquito. Según muchos indígenas, el dinero que solucionaría sus problemas fue robado por algunos de sus dirigentes. El gobierno nacional, a través de los impuestos que pagamos todos los colombianos, ha cumplido generando unos recursos multimillonarios para garantizar que imágenes como estas no se repitan. Que beneficien la comunidad, aunque ellos no sean los que la ejecuten. Simón Gaviria es el director de Planeación Nacional. Durante el cuatrenio anterior, inclusive estos rubros fueron tan altos a nivel nacional durante el cuatrenio como casi 3.3 billones de pesos. De ese dinero, los indígenas reciben 144.000 millones de pesos de manera directa, para que ellos inviertan de manera libre, con la firme idea de que escenas como estas no se presenten. Pero como lo explica la líder wayú Débora Barros, reconocida por luchar por los derechos de su comunidad, la plata que se desembolsa se está quedando en los bolsillos de unos pocos líderes indígenas. Son muy pocos los líderes que hoy podemos nosotros reconocer que no están untados de esa corrupción. Y qué tristeza que hay que decirlo, que de alguna manera la ambición los conlleva o un interés personal los conlleva por encima de lo que es un pueblo. Planta desalinizadora ubicada estratégicamente.
Él es Pedro Pablo Puerto de Piayú, un líder y periodista guayú. Asegura que los recursos que el gobierno nacional gira a los indígenas y que provienen del bolsillo de todos los colombianos, sí llegan a sus comunidades. Desgraciadamente, tenemos que ser honestos. Más del 50% de esos dineros no se han invertido como el gobierno nacional y las diferentes administraciones quieren. Pero si hay corrupción, ¿quién debe vigilar? Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, responde. Los mismos indígenas se han quejado de que ese exceso de autonomía le ha dado campo a que muchos dirigentes se queden con la plata que el ministerio y que nosotros estamos desembolsando para ellos. ¿Qué conocen ustedes al respecto? Nosotros, obviamente hay quejas permanentes que aquí el ministerio supervisa, pero no hay que tenerle miedo a la autonomía de las comunidades indígenas. Hay gente muy buena que lidera sus comunidades, hay control social, hay control del Estado. Pero Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, piensa otra cosa. Los mismos indígenas denuncian a sus líderes que se están robando el dinero. ¿Esta situación preocupa al gobierno nacional? Preocupa al gobierno mucho y por eso precisamente ahorita solo hemos aprobado giro directo para 3 comunidades. Tenemos solicitudes de muchas más de 50. Por ejemplo, Uribia es uno de los municipios más importantes de La Guajira, donde el 96% de sus habitantes son indígenas. Recibe 17.000 millones de pesos al año para llevar a cabo proyectos que garanticen salud y bienestar para las comunidades indígenas. Una mina de oro que ninguna entidad del gobierno vigila, así como sí lo hace con otros recursos que llegan al resto del país. 17.000 millones de pesos que eran para solucionar la vida de indígenas como Rosa. No hay nada. No hay nada más. ¿Y la comida? No hay, a veces no hay comida. Lo de Uribia y su corrupción es un secreto a voces en La Guajira. Rosa Valdeblanco es la secretaria de Asuntos Indígenas del departamento. Anualmente está recibiendo aproximadamente 18.000 millones de pesos y eso no se ve reflejado en el bienestar social de las comunidades. Sí, o sea, ¿qué se hace esa plata, doctora? Bueno, no sé, eso sí, han habido denuncias ante Fiscalía y ante los organismos de control, pero hasta ahora no se ha visto ningún resultado. Estos indígenas reclaman que en el gobierno alguien vigile los recursos que llegan a sus comunidades, que se inviertan en lo que debe ser. No hay un interés nacional, porque es que no solamente el interés es mandar un recurso, es que le hagan seguimiento a esos recursos, que estén bien invertidos esos recursos en las comunidades indígenas, las inversiones sociales sean súper importantísimas. Mientras rancherías como esta sobreviven a la inclemencia del sol y la pobreza, otras como esta brillan por sus lujos. Las denuncias son pocas porque impera el silencio y el miedo. No queremos hablar con la doctora Cristina para ver qué preguntar. Por ejemplo, Antonio Murillo Montiel, un líder guayú, logró después de una visita a Bogotá que el Ministerio del Interior le autorizara 200 millones de pesos para solucionar los problemas de su ranchería en Uribia, la misma ranchería de Rosa Uriana. Aunque el dinero sí fue autorizado y desembolsado para su comunidad. La plata la desembolsa el ministerio, sí. Pero ¿para dónde se fue esa plata? No lo parece, no sé dónde va a llegar. No sabía dónde. Y pasa mucho que, aunque el gobierno dé la plata, otros indígenas se queden con esa plata y no llegue a los resguardos. No llega a eso. ¿Pasa mucho eso? Pasa mucho eso. Según Planeación Nacional y muchos otros sectores, los indígenas, pese a su autonomía, deben sustentar cada peso que se les entrega. Pero no todos estos dineros son vigilados por los organismos de control del Estado. En los casos de corrupción, donde el damnificado es el pueblo indígena, tiene que permitirse que hayan investigaciones. Muchos indígenas que no se atrevieron a denunciar ante nuestras cámaras reconocen que, aunque La Guajira es un territorio extenso y hermoso, aquí la corrupción y los malos manejos por parte de algunos líderes indígenas están llevando a este territorio a una muerte lenta. Según ellos, La Guajira no solo es víctima,
también es cómplice. Enseñaban a hacer chicha. Séptimo Día buscó al secretario de Asuntos Indígenas de Uribia, Víctor Hugo Mejía, un dirigente guayú tildado por muchos de los suyos de no entregar a los cabildos la plata que llega del Estado. Si hay plata, ¿por qué hay quejas de pobreza, de problemas en salud, de desnutrición? Y aquí de pronto es que el centavo es el que hace el peso, y si ellos aunaran esfuerzo, de pronto sería de mayor impacto. Pero nosotros como servidores públicos no le podemos decir, no, agarren esos 17.000 millones de pesos y hagan un acueducto para la Alta Guajira, porque estaríamos vulnerando su autonomía. El dirigente aclara que los indígenas reciben el dinero en sus comunidades, pero nadie puede controlar lo que se hace con él. Pero hay corrupción, doctor. ¿Alguien se está también robando parte de ese dinero? ¿Podría ser una de las problemáticas? Yo considero que son los organismos de control del Estado los que deberían dar respuestas al respecto. En lo que en mi condición respecta, yo le aseguro que yo he venido aquí con línea dura. Planeación Nacional advirtió en el año 2014 que los dirigentes indígenas de La Guajira y especialmente de Uribia no daban razón de 57.600 millones de pesos desembolsados durante años por el gobierno y que no se veían representados en ninguna obra. ¿Usted puede decir en este momento que los dirigentes en Uribia son personas honestas, que están invirtiendo todos los recursos en el municipio, que no se está quedando nada? No, yo no les puedo decir eso. Ellos cuando se someten... ¿Tiene una autonomía, tiene como un aval para vigilar que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar? El aval o la autonomía que yo tengo es vigilar para que los bienes y servicios lleguen. Aunque el gobierno destina del presupuesto nacional un rubro multimillonario para los indígenas, las cifras de desnutrición son las más altas de los últimos años. La tasa de analfabetización alcanza el 44% y la pobreza cada vez es más evidente. En caso, por ejemplo, como La Guajira, que es evidente, ministro, que hay problemas de salud, que hay problemas de desnutrición, ¿no es evidente que la plata no está llegando? Es que en el caso de La Guajira hay unas investigaciones, pero no generalicemos, ni tampoco caigamos en la trampa de recortar los derechos de las comunidades indígenas, de no avanzar en autonomía e independencia, porque corrupción hay en todas partes. Pero es que finalmente esos subsidios y ese presupuesto... ¿Y qué hacemos? ¿Recortamos los derechos de las comunidades? Bolsillo de los colombianos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué propone? ¿Recortamos los derechos de las comunidades indígenas? Los casos de corrupción no los puede proteger el tema de la tradición ancestral. Los casos de corrupción tienen que ser castigados. Séptimo Día conoció, al igual que en La Guajira, denuncias de supuesta corrupción en el Tolima. Paulino Mota, un exdirigente de Pijao, asegura que en su resguardo la plata no llegaba a todos los de la comunidad. Eso se maneja para inversión social y ellos la han tomado como plata de bolsillo. Según este indígena, él y sus compañeros viven en la pobreza porque el dinero no se reparte de manera equitativa. ¿Y por qué no hacían las viviendas? Ellos nos daban mucho y nos amenazaban. Y no es el único que denuncia a los dirigentes del resguardo de San Antonio de Calarma. Séptimo Día también encontró a Alfredo, otro indígena que hacía las veces de fiscal en ese resguardo. Todo el dinero se va para 5 manos, 5 personas, mientras que los otros compañeros tienen mala vivienda, no tienen a dónde dormir, a dónde cocinar y los dineros no se ven. La situación de esas comunidades es similar a la que vive Rosa en La Guajira: pobreza, abandono. Nosotros le pedimos al Ministerio del Interior, le pedimos al Ministro de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación, que ojalá nos hicieran una entrevista a esta finca para que la miren cómo está. Lo que la gente quiere es que alguien diga, vamos a controlar más a sus indígenas. ¿Quién es la gente? Los mismos indígenas y la gente que está poniendo la platica, los impuestos. No, yo la verdad creo que están muy equivocados. No hay inversión social de ninguna clase. Séptimo Día buscó entonces al acusado gobernador del resguardo, Pedro Patiño, para conocer su respuesta frente a las acusaciones de sus compañeros. Nos encontramos con un joven campesino quien vive en un terreno cedido por el gobierno de más de 400 hectáreas. A él los otros pijaos no lo reconocen como su líder. Sin embargo, es él quien recibe y reparte el dinero que llega. Gobernador, hay otras denuncias de parte de algunas personas que dicen ser también de resguardo, que aseguran que aquí hay malversación de fondos y que la plata se está gastando en otras cosas. ¿Usted qué responde?
no sé por qué lo dice, los compañeros de pronto resentidos. Ellos dicen que básicamente el dinero se lo han gastado unos pocos en trago, en cosas para unas pocas familias. ¿Usted qué le responde? No, pues eso sí lo deja uno cada vez más asombrado. Ellos nos han denunciado en 50.000 partes, pero nunca ha prosperado nada porque no tienen evidencias. Sin embargo, Séptimo Día pudo constatar que dichas denuncias sí prosperaron y el mismo gobierno ordenó que se congelara el último desembolso que debía hacerse a esta comunidad. Entonces, ¿por qué están congelados los recursos que tienen que girarle a este resguardo? Pues los recursos fue como un acuerdo que se hizo en solicitud pues, de una parte de la comunidad de que se congelaran los recursos mientras que venía una visita del Ministerio del Interior. Pero Clemencia, una indígena pijao de la zona, insiste en que ellos no reciben un solo centavo. Yo soy fundadora y antigua y a mí nunca me han dado una hoja de zinc para hacer un rancho, para haciendo las necesidades en el monte y todo. De hecho, Paulino tuvo que irse de sus tierras por las amenazas que, según él, le hicieron después de denunciar. Gobernador, ya para terminar, ¿usted podría enviarle un mensaje en Pijao a todos esos indígenas que están atacando su resguardo? ¿En Pijao? Pues decirles que... No, pero en Pijao. Sí. Entonces ya en Quincy, Pijao, bienvenidos acá a este resguardo nuevamente, ¿listo? Pero y a ustedes muchas gracias. Cortico, más larguito en Pijao. No, porque hasta ahora pues estamos recuperando parte de la lengua, entonces pues es un trabajo que tenemos. Ok. Sí, listo. Irónicamente, el gobernador de este resguardo indígena, que además recibe la plata de su comunidad, pareciera no hablar en su lengua pijao. Algunos representantes en el Congreso, como Alfredo Rangel, opinan que el gobierno no ve con buenos ojos criticar a los pueblos indígenas. El tema indígena es un tema tabú. No es, entre comillas, políticamente correcto hablar de manera crítica de los temas indígenas, porque se supone que son comunidades muy débiles. Ministro, otros sectores del Congreso aseguran que el gobierno es muy laxo con los indígenas, que hay un exceso de derechos en el tema de justicia indígena, de consulta previa. Usted como ministro del Interior, ¿qué les responde? Que crean en las comunidades indígenas y que crean en sus derechos. Pero creer ciegamente en su autonomía y en sus derechos puede ser un arma de doble filo. Y mientras nosotros tengamos líderes que no tengan sentido de pertenencia por sus comunidades, vamos a vivir en la corrupción. Sí existen investigaciones en la Fiscalía a indígenas corruptos, pero Séptimo Día no ha podido establecer si un solo indígena ha recibido algún castigo penal por la justicia ordinaria. Y en la Contraloría hay 45 denuncias en trámite desde 2010 hasta hoy por casos de corrupción en comunidades indígenas. Por otra parte, se desconoce cuántos indígenas corruptos han sido castigados dentro de su propia justicia. Todos los denunciantes en la investigación realizada por Séptimo Día son indígenas. Ellos pidieron mayor vigilancia y control del Estado, además de nuevos límites a la autonomía indígena. Ya regresamos. En segundos. La dirigencia tiene nexos. De un 100%, el 30% son gente de la guerrilla. No se vayan. Los grupos indígenas del Cauca siempre han negado tener vínculos con las FARC. También en ocasiones han rechazado la presencia de las fuerzas militares de Colombia en su territorio. Les gusta propagar la idea de que es una zona neutral. Pero realmente, ¿qué tan neutrales son? Se preguntan cada vez más los habitantes del Cauca y se hacen otra pregunta. ¿Por qué últimamente han surgido tangibles indicios de vínculos entre las FARC y ciertos grupos indígenas?
Gloria Lozano estuvo en el Cauca y pudo establecer que así como en el resto del país, una cosa es ser indígena y otra es ser guerrillero en algunas zonas del Cauca, esa distinción no es tan clara. El 2012 estuvo cargado de fuertes ataques terroristas de las FARC hacia las poblaciones del Cauca, uno de los departamentos más violentos de Colombia. El líder indígena Feliciano Valencia le exigió al gobierno nacional que desmilitarizara la zona no solo de Toribío, sino también de otros municipios en el norte del Cauca. Con consolidación de la Guardia Indígena y reconocimiento y garantías plenas y ejercicio del gobierno propio como lo hemos venido planteando. Para evitar la creciente escalada terrorista. Esto no es una independización del Estado ni un proyecto separatista. Lo que nosotros queremos es que lo que está en la Constitución política, el gobierno nos lo garantice. El 17 de julio de 2012 ocurrió en Toribío, Cauca, un hecho sin precedentes. Una imagen que obtuvo hoy Noticias Caracol tiene indignada a una gran parte del país. Y es que la Guardia Indígena se enfrentó hoy al ejército en el departamento del Cauca. Cerca de 1000 indígenas Nasa llegaron hasta el Cerro Berlín, donde había aproximadamente 100 soldados custodiando las antenas de telecomunicaciones, antenas del Estado, que benefician a toda la comunidad, no solo a indígenas, en general a todos los habitantes de esa zona del país. Pero los indígenas sacaron arrastrados a los uniformados que se negaban a abandonar su puesto como un mandato constitucional. Quizás el caso más doloroso fue el del sargento Rodrigo García. De tristeza y de humillación porque eso no se le hace a un colombiano. La imagen causó repudio en todo Colombia. ¿Qué le hice a ellos para que me cargaran, para que me echaran tierra, para que me golpearan? ¿Qué les hice yo a ellos? No creo que muchas personas estén entrenadas, capacitadas o dispuestas a ser humilladas delante de un pueblo completo. En vista de lo ocurrido y luego de la exigencia hecha por el líder indígena Feliciano Valencia, el presidente Santos llegó acompañado de sus ministros hasta Toribío. Nosotros también estamos cansados de la guerra, pero por ningún motivo podemos desmilitarizar un solo centímetro de nuestro territorio. El concejal de Popayán de esa época, Milciades Ureña, apoyó al gobierno nacional. Y no queremos que el gobierno se entregue, se arrodille ante organizaciones que quizás manipuladas o impulsadas por grupos al margen de la ley, por narcoterroristas, aprovechan circunstancias para sacar provecho. El ministro de Defensa de aquella época, Juan Carlos Pinzón, dijo algo que llamó la atención de todo el mundo. Ha hecho hoy una organización indígena, una líder indígena, asociando a personas específicas con esa organización terrorista, las FARC. Se sabe que hay vínculos en algunos casos. Nosotros rechazamos esa aseveración y el ministro nos tiene que responder en un proceso judicial respecto a si hay infiltración de la guerrilla de las FARC en la comunidad que está haciendo presencia allá. El comandante de las fuerzas militares de la época, el almirante Edgar Celi, afirmó algo similar. Las FARC los han ido manoseando, los han ido tocando y los han ido involucrando dentro de sus intereses. Porque primero, nunca participo ni... Pocos días después, Feliciano Valencia fue invitado al Congreso para que hablara de los señalamientos que le habían hecho, colaborador de las FARC e instigador de la violencia, entre otros. Reconozcamos que los pueblos indígenas no somos pueblos terroristas.
teníamos 40 heridos, 3 de ellos heridos a bala. Feliciano Valencia es uno de los líderes indígenas más reconocidos en Colombia. Los agraviados fuimos los pueblos indígenas. Dice representar a los comuneros del norte del Cauca. Fue candidato presidencial en el 2014 y es uno de los consejeros políticos más importantes de su organización. Séptimo Día estuvo investigando al respecto y buscó al representante legal de la CRIC, al consejero mayor Eduardo Tamayo. ¿La dirigencia indígena tiene vínculos con las FARC? Yo no diría nexos. No diría nexos porque nosotros hemos reclamado siempre hemos reclamado de que en nuestros territorios no debe haber grupos armados, ni de izquierda ni de derecha. En consecuencia, el Estado tiene que responder. Séptimo Día le preguntó al primer mandatario del Cauca, al gobernador Temístocles Ortega. ¿Hay nexos entre la dirigencia indígena y las FARC? No hay nexos. Séptimo Día le preguntó también al director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Pedro Santiago Posada, una de las máximas autoridades en el tema indígena. ¿Hay nexos de las comunidades indígenas con las FARC? El movimiento indígena no es guerrillero, ni apoya a las FARC. A pesar de que Pedro Santiago Posada, el gobernador Temístocles Ortega Nosotros rechazamos esa aseveración y las máximas autoridades indígenas afirmen que no existen estos nexos, Séptimo Día encontró otra versión. Aquí tenemos otros 2 compañeros que se llaman Matías Aldecoa y Francisco González. En el video que ustedes están viendo aparece un periodista extranjero en la mitad, acompañado de 2 guerrilleros. Son del bloque el viejo bloque Occidente, bloque Alfonso Cano, ¿no? Comandante Alfonso Cano. El video fue grabado el 25 de noviembre del año pasado en La Habana, Cuba, en medio de las negociaciones de paz. La participación indígena en la insurgencia en este bloque Alfonso Cano, ¿cuál es? ¿Es muy alta o...? Es alta en los territorios donde hay población indígena, especialmente en el norte del Cauca, en donde está el pueblo Nasa, que es el pueblo con mayor población indígena, el segundo pueblo con mayor población indígena en el país. La vinculación de los indígenas a las guerrillas es bastante alta. Allá, guerrilleros y milicianos en un 98-99% son quienes componen los frentes guerrilleros en esta zona del país. Y no solo eso. En una de las mingas que se hicieron en el 2013, el propio Feliciano Valencia habla de estos mismos nexos. Se habla de una desmovilización de guerrilleros de las FARC en este momento. La pregunta es si los guerrilleros indígenas, ¿para dónde se van? ¿Quién lo asume? ¿Qué justicia lo va a asumir? Séptimo Día conoció estos 2 documentos. Acuerdos entre la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el Consejo Nacional Indígena del Cauca, CRIC, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los documentos fueron firmados por líderes indígenas y comandantes guerrilleros el 30 de enero de 1987 y otro el 21 de febrero de 1989. Fuentes oficiales le contaron a Séptimo Día que existen más acuerdos como estos. Y por último, Séptimo Día encontró a alias Chepe. ¿Usted es indígena del norte del Cauca? Indígena del norte del Cauca, sí. ¿Usted perteneció a la guerrilla de las FARC? Sí, pertenecía a la guerrilla de las FARC, a las milicias del sexto frente de las FARC. Los indígenas del Cauca y su dirigencia, en este caso el CRIC, ¿tienen nexos con la guerrilla de las FARC? La dirigencia tiene nexos. De un 100%, el 30% son gente de la guerrilla. Él afirma que tiene la autoridad de hablar de esto porque fue reclutado por el Frente Sexto de las FARC en el 2008. Él se escapó de esa guerrilla hace poco menos de un año. Es importante destacar que la gran mayoría de los indígenas del país no tienen nada que ver con la guerrilla.
Según Chepe, tan solo se trata de un 30% en el Cauca. Pero según el comandante del bloque, Alfonso Cano, por lo menos en su frente, el porcentaje es muy alto. Allá, guerrilleros y milicianos en un 98-99%. En el Cauca delinquen 4 frentes guerrilleros. Jacobo Arenas, al mando de alias Pija. El frente Ambrosio González, cuyo cabecilla principal es alias Matías. La columna móvil Gabriel Galvis, al mando de alias Leonel Paz. Y el frente sexto de las FARC, con su cabecilla alias Calixto o El Moche. ¿Usted cómo fue reclutado por la guerrilla de las FARC? A través de las milicias que están en el municipio de Toribío. Alias Chepe, indígena y miliciano del sexto frente de las FARC, participó en muchos de los bloqueos de la vía panamericana. Y la gente llega a tomar las papabombas que se le instruyen, pero las papabombas son preparadas prácticamente por los milicianos de la guerrilla. Esta es la vía panamericana, comunica al norte con el sur del país y eso la convierte en una de las carreteras principales de Colombia. Esa es la razón que aprovechan los indígenas para tomarse esta importante vía para incomunicarla. ¿Qué les dicen a ustedes cuando la dirigencia los convoca para ir y bloquear la vía panamericana? Siempre se le mete una ideología de que el gobierno es el malo, de que el gobierno no incumple y que el gobierno no aporta absolutamente nada. Sus casas fueron invadidas por indígenas. Están dañando los camiones, pinchando llantas. En el último año van 168 policías heridos y 10 indígenas heridos, según informes oficiales. El coronel Ramiro Iván Pérez es el comandante de la policía en el Cauca. A él le sorprenden las armas que encuentran en manos indígenas cuando hay controles en las protestas. Ha venido escalando la problemática en torno a la utilización de artefactos explosivos improvisados. Es decir, ellos consideran que la guerrilla les entrega esos elementos a los indígenas. Fuentes oficiales le entregaron a Séptimo Día esta foto. Se trata de un indígena cargando un fusil de alto calibre y precisión que sirve para destruir un carro, un tanque, incluso un avión, según nos contaron expertos. O como este video obtenido por Séptimo Día, cohetes de fabricación artesanal. El video viene con música incorporada. Nos preocupa, repito, enormemente es cómo ha ido escalando y cómo han ido perfeccionando estos artefactos explosivos improvisados. Feliciano Valencia era la persona que nos impartía órdenes a nosotros. Y esas órdenes son adquiridas prácticamente en alianza con la guerrilla. Yo no me garantizo que usted me haya metido un arma. Yo no garantizo que usted me haya metido un arma allí. No, yo no garantizo. Con lo tramposo que es usted. Con lo tramposo que es usted. Séptimo Día conoció este video grabado el 23 de mayo de 2015. ¿Y qué es que vas a incautar? Pues esos elementos que hay ahí, vamos a hacer el acto de incautación. ¿Por qué lo van a incautar? Por Código Nacional de Policía. ¿Pero por qué? Porque son elementos peligrosos. ¿Y por qué no pueden ser transportados? Porque pueden ser usados contra la humanidad de una persona. En uno de los retenes habituales que hace la policía, pararon esta camioneta y en su interior iban elementos contundentes con los que se atenta contra la fuerza pública. Déjelo ahí, por favor. Déjelo ahí, por favor. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Pero lo más sorprendente es que era una camioneta de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, asignada a este hombre, Luis Alfredo Acosta,
coordinador nacional de la Guardia Indígena. Hemos recibido ataques con estos artefactos explosivos improvisados, acompañados de bolas de cristal, de puntillas, de grapas, de tornillos. Han utilizado inclusive material explosivo R1. Yo recogí Caloto, ha dejado una bolsa con bolas, y entonces los señores dicen que me van a retener el carro. Entonces estoy aquí en la entrada de Quebradito, para que sepa. Después de esta llamada que hace Lucho Acosta, como es mejor conocido, llegó al lugar Feliciano Valencia en su defensa, según contaron varias personas que estuvieron en el lugar. Alfredo Rangel es senador de la República y ha estudiado a fondo el tema de guerrillas en Colombia. Es un hecho que los grupos irregulares, grupos terroristas, han infiltrado de manera sistemática a las comunidades indígenas, no solamente en el Cauca, sino también en otras regiones del país. Muchos indígenas se preguntan, ¿será que Feliciano Valencia está jugando en dos bandos? Uno aparentando con el gobierno nacional y otro haciendo alianzas con la guerrilla. La justicia colombiana está en mora de establecer con precisión cuáles serían los nexos no solamente de este líder, sino de muchos otros líderes que están puestos en situación de sospecha por indicios que las mismas comunidades señalan de que estas personas tienen nexos con grupos terroristas como las FARC. El pasado 16 de junio, Feliciano Valencia nos citó enfrente de las instalaciones del CRIC en Popayán. Teníamos una cita. En vista de que no llegó, lo llamamos. Queríamos preguntarle sobre las serias acusaciones que varias personas hicieron en su contra. ¿Y cuál era su propósito para haber llegado al lugar donde se incautó material peligroso en una camioneta del gobierno? Señor Feliciano, ¿cómo está? Gloria Lozano de Caracol. ¿Qué más? ¿Cómo está? Qué pena con usted. No se preocupe, entonces ¿vamos a hacer la entrevista? No, me acaban de ratificar las autoridades que no sé de qué se trata el tema o que están tan prevenidos. ¿Se acuerdan de esta imagen? Séptimo Día buscó una imagen similar a esta, de los indígenas sacando a un guerrillero de la misma forma como sucedió con el sargento Rodrigo García, pero no la encontró. La semana pasada ustedes conocieron a este hombre, Peregrino Huetoto, cuya hija fue violada y asesinada. También conocieron a Aida Lucía, quien también fue abusada sexualmente. En la historia que presentamos, ellos afirmaron que la justicia indígena no actuó y que los delitos habían quedado impunes. El pasado martes ellos llamaron a Séptimo Día para decirnos que un día después de la emisión fueron amenazados por supuestos integrantes del Cabildo y que ahora temen por sus vidas. Supimos que ya están buscando la protección de entidades del Estado donde denunciarán estos nuevos hechos. Aquí un adelanto de nuestra tercera y última entrega de este especial, Desarmonización, la flecha del conflicto. Los indígenas fueron los habitantes originales de estas tierras. Ellos dicen que les pertenece por herencia ancestral. Si el gobierno no les compra esta tierra para entregárselas a ustedes, entonces ¿ustedes qué van a hacer? Pero hay un problema. Estas tierras tienen legítimos dueños. Pues ahora estas personas quieran arrebatármela así como de la noche a la mañana pensando que son dueños de qué, pero ¿por qué? Los propietarios se están viendo afectados por las invasiones de tierra que están haciendo los indígenas
por las vías de hecho. Empezaron acabando con los jardines, luego ya se metieron a la casa, arrancaron los closets, los muebles los tiraron al lago, quemaron, hicieron una gran hoguera y quemaron todos los electrodomésticos. Muchos de ellos han sido desterrados de sus propiedades. Eso no se puede describir. Se ha perdido todo. Y ellos sienten que el Estado no los protege. La Constitución del 91 dividió al país en dos, los indígenas y los no indígenas. Soy de prensa. ¿Los puedo entrevistar? Yo soy Alejandra Rodríguez desde el Tolima y La Guajira. Gobernador, pero si alguien se mete a su tierra, instala su casa y empieza a sembrar en su tierra, ¿usted cómo lo llamaría? Pues... Y soy Gloria Lozano. ¿Por qué los indígenas pelean tanto para que les den tierras? Pues para trabajar, todos los jóvenes que necesitan tierra. Los espero el próximo domingo con la última entrega de este especial, Desarmonización, la flecha del conflicto.